Fede Vigevani es uno de los creadores de contenido más grandes de habla hispana. Millones de personas conocen sus videos, sus retos, la vecibanda, sus bromas y, más recientemente, sus historias de terror. Pero detrás de todo esto existe una historia mucho más extensa. Una historia que comenzó mucho antes de los payasos de la Deep Web, mucho antes de los backrooms y mucho antes de que Fede convirtiera el terror en una de las partes más reconocibles de su contenido. Porque antes de todo eso, Fede era simplemente un joven que quería hacer videos. Y mientras más investigamos sobre su trayectoria, más encontramos etapas que muchas personas ya olvidaron. Hoy vamos a recorrer el iceberg de Fede Vigevani. No solamente hablaremos de sus videos más conocidos. Vamos a regresar a sus comienzos, a sus antiguos proyectos, a las personas que estuvieron presentes durante su crecimiento y finalmente a esa extraña etapa en la que sus videos comenzaron a parecer verdaderas películas de terror. Pero hay algo importante. No todo lo que aparece en Internet sobre Fede es verdad. Algunas cosas están documentadas, otras son interpretaciones de sus seguidores y algunas simplemente forman parte de las historias que Fede crea para entretener. Así que acompáñame, porque mientras más avancemos, más difícil será distinguir dónde termina el contenido y dónde comienza el misterio. Antes de convertirse en una figura gigantesca de YouTube, Fede formó parte de Dos Sogas, proyecto que comenzó junto a Matías Sellanes y Juan Pablo Barbot. El grupo ganó popularidad realizando bromas, cámaras ocultas y contenido de entretenimiento. Fue una etapa completamente diferente a lo que conocemos actualmente. No había grandes producciones de terror, no había criaturas, no había backrooms. Eran videos mucho más sencillos. Pero esa etapa fue fundamental, porque fue ahí donde Fede comenzó a entender algo que posteriormente sería clave para su carrera. ¿Cómo convertir una idea sencilla en entretenimiento para millones de personas? Con el tiempo, Dos Sogas llegó a su final y Fede comenzó a construir su carrera como creador independiente. Y aquí comenzó una transformación bastante interesante. Durante una etapa de su carrera, Fede comenzó a crear contenido junto a Nicole García. Los dos fueron pareja y también trabajaron juntos bajo el nombre Fede Cole. Incluso publicaron canciones y realizaron numerosos videos. Para muchos seguidores de aquella época, Fede Cole se convirtió en una de las parejas más reconocibles del mundo de YouTube, pero eventualmente la relación terminó. Y aunque actualmente puede parecer simplemente una etapa antigua, en aquel momento fue una parte importante del crecimiento de Fede, porque su contenido comenzaba a evolucionar. Ya no dependía únicamente de las bromas. Ahora había relaciones, música, retos, personajes y una comunidad cada vez más grande. Y entonces apareció algo que terminaría convirtiéndose en una parte fundamental de su carrera. En 2019 comenzó a aparecer con fuerza la vecibanda. Fede empezó a grabar con un grupo de jóvenes y niños que se convirtieron en personajes recurrentes de sus videos. El concepto funcionó, y funcionó muy bien. La vecibanda comenzó a aparecer en retos, bromas, canciones y diferentes aventuras. Incluso algunos de sus proyectos musicales consiguieron decenas de millones de reproducciones. Pero aquí ocurrió algo que quizás muchos espectadores actuales no recuerdan. La vecibanda no solamente fue un grupo que apareció en algunos videos. Durante un periodo importante, se convirtió prácticamente en una parte del universo de Fede. Y esto sería muy importante para lo que vendría después. Porque años más tarde, cuando Fede comenzó a realizar contenido de terror, sus vecinos también terminarían formando parte de esas historias. El video publicado en 2023 consiguió más de 50 millones de reproducciones. Y la fórmula funcionó tan bien que posteriormente llegó una segunda entrega, publicada en 2024. Pero, ¿realmente existen esos payasos? ¿Realmente pueden contratarse a través de la Deep Web? Aquí es donde Internet comenzó a crear sus propias teorías. Algunos espectadores comenzaron a buscar las páginas que aparecían en los videos.
Otros intentaron descubrir si los personajes tenían una historia real, y algunos incluso llegaron a pensar que todo formaba parte de una organización secreta. Pero no existe evidencia confiable que permita afirmar eso. Lo que sí podemos afirmar es que el concepto fue extremadamente efectivo como narrativa de terror, y Fede supo explotarlo. Este es un detalle que muchas personas confunden. La Deep Web no significa automáticamente sitios de asesinos, monstruos o payasos. En términos generales, se refiere a contenido de Internet que no está indexado por los buscadores tradicionales. Por ejemplo, determinadas bases de datos o páginas que requieren autenticación. La idea de que la Deep Web es una especie de dimensión secreta llena exclusivamente de cosas peligrosas es una exageración muy común en Internet. Y Fede utiliza precisamente esa percepción como parte de la narrativa. La palabra Deep Web inmediatamente genera misterio. Y cuando la combinas con un payaso, la historia cambia completamente. Aquí llegamos a uno de los aspectos más interesantes de Fede. Sus videos comenzaron a sentirse menos como simples videos de YouTube y más como pequeñas películas. Hay personajes, hay escenarios, hay música, hay efectos especiales, hay persecuciones, hay reglas, hay misterios. Y muchas veces existe una historia que continúa de un video a otro. Por eso algunos seguidores comenzaron a llamar a este tipo de contenido simplemente cine. Y no es difícil entender por qué. Fede no solamente está grabando lo que sucede, está construyendo una experiencia. Y si los payasos ya eran extraños, entonces aparecieron los backrooms. El concepto de los backrooms nació como una leyenda de Internet basada en la idea de un espacio interminable y aparentemente vacío. Habitaciones amarillas, pasillos, ascensores, lugares imposibles y criaturas. Fede tomó este concepto y lo convirtió en una nueva saga de entretenimiento. En sus historias, él y sus compañeros terminan entrando en estos lugares y enfrentándose a diferentes criaturas. Y nuevamente aparece la misma pregunta. ¿Esto es real? La respuesta es, no hay evidencia de que los backrooms sean un lugar real. Son ficción. Pero eso no significa que la experiencia audiovisual no pueda ser aterradora. Y Fede entendió perfectamente cómo utilizar ese concepto. ¿Por qué sus videos parecen tan reales? Aquí está una de las claves. Piensa en una película de terror. Sabes que los actores están actuando. Sabes que los monstruos son efectos especiales. Sabes que la historia es ficción. Y aún así, te asustas. ¿Por qué? Porque la producción está diseñada para que durante un momento olvides que estás viendo ficción. Eso mismo sucede con los videos de Fede. La cámara de seguridad, los mensajes, los sonidos, las luces, los silencios, los personajes. Todo está diseñado para crear tensión. Y cuando aparece algo extraño en el fondo de la imagen, tu cerebro automáticamente intenta descubrir si realmente estaba ahí. ¿Todo está conectado? Esta probablemente sea una de las preguntas más interesantes. ¿Los payasos? ¿Los backrooms? ¿Las criaturas? ¿Las casas? ¿Los vecinos? ¿Todo pertenece al mismo universo? No tenemos pruebas suficientes para afirmar que exista una historia secreta que conecte absolutamente todo. Pero sí existe una estrategia muy evidente. Reutilizar conceptos y personajes para construir continuidad. Cuando un espectador reconoce algo de un video anterior, siente que existe una historia más grande y automáticamente quiere saber qué sucederá después. Es una técnica narrativa y en el caso de Fede, ha funcionado millones de veces. Y aquí llegamos al punto que considero más interesante de todo este iceberg. No es un payaso, no es una criatura, no son los backrooms. Es la manera en la que Fede consiguió transformar una audiencia que originalmente estaba acostumbrada a bromas y retos, en una audiencia dispuesta a seguir historias completas de terror. Eso requiere entender algo fundamental: la atención del espectador. Primero tienes una pregunta, después introduces un misterio, luego aparece un peligro, después das una pequeña respuesta, pero inmediatamente aparece otra pregunta. Y así consigues que el espectador quiera ver el siguiente video. Eso es storytelling. Y probablemente sea una de las razones por las que sus historias de terror consiguieron tantas reproducciones. Después de investigar todas estas etapas,
Tal vez el verdadero misterio no sea descubrir si los payasos de la Deep Web son reales, ni si existen los backrooms, ni si alguna criatura apareció realmente detrás de una cámara. El verdadero misterio es cómo consiguió Fede convertir una simple idea en un universo que millones de personas quieren seguir. Porque comenzó con bromas. Después llegaron los retos, la música, la besibanda, los personajes, el terror, los payasos, los backrooms y finalmente, una especie de universo propio. Fede Vigevani comenzó haciendo contenido completamente diferente al que vemos actualmente. Pasó por Dos Sogas, por Fede Cole, por la besibanda, y poco a poco fue transformando su contenido hasta convertirse en uno de los creadores más reconocibles del mundo hispanohablante. Y aunque algunas de sus historias puedan parecer reales, es importante recordar algo. Una historia bien contada puede hacerte sentir miedo incluso cuando sabes que es ficción. Quizás ese sea el verdadero secreto detrás de sus videos. No conseguir que creas que los monstruos existen, sino conseguir que, por unos minutos, quieras creer que existen. Así que ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el video de Fede Vigevani que más miedo te ha dado? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres que hagamos una segunda parte investigando las teorías más extrañas, los personajes más misteriosos y los videos que casi nadie recuerda, suscríbete a Static. Porque recuerda, en Internet no todo lo que parece real lo es, pero tampoco todo lo que parece ficción está hecho para que lo olvides.